Durante la noche del 1 de febrero de 1959, algo ocurrió en una montaña de los Montes Urales. Algo tan aterrador que 9 excursionistas experimentados abandonaron el único refugio que podía mantenerlos con vida. No salieron por la entrada. Cortaron la lona de su tienda desde el interior y escaparon, descalzos, sin abrigos y sin linternas, mientras la temperatura descendía por debajo de los 30 grados bajo cero. Ninguno sobrevivió. Cuando los equipos de rescate llegaron semanas después, encontraron una escena imposible de explicar. Huellas que desaparecían entre la nieve, árboles con ramas rotas a varios metros de altura, cuerpos separados por cientos de metros, algunos congelados, otros con fracturas tan violentas que parecían producto del impacto de un automóvil. Y una joven cuyo cuerpo apareció sin lengua. Durante décadas, científicos, militares e investigadores, incluso el gobierno, intentaron descubrir qué sucedió aquella noche. Pero más de 70 años después, nadie ha conseguido responder una sola pregunta. ¿De qué estaban huyendo? Hay casos que parecen un rompecabezas y luego está el del Paso Dyatlov, porque cuanto más investigas este expediente, más extraño se vuelve. Menos tiene sentido. Las fotografías que tomaron son reales, los diarios fueron recuperados y las autopsias de los cadáveres aún están disponibles para quien decide investigarlo. Y aún así, nadie ha logrado explicar qué pasó aquella fatídica noche en los bosques rusos. Porque 9 personas con experiencia decidieron salir de la seguridad de su campamento y morir congelados en la tundra rusa. Hoy no vamos a repetir leyendas. Hoy vamos a revisar el caso paso por paso, los hechos, las pruebas, las contradicciones y al final quiero que seas tú quien decida qué ocurrió realmente aquella noche. Bienvenidos a MCD Enigmas. Suscríbete, comenta, comparte y escucha lo que viene a continuación. A finales de enero de 1959, 10 jóvenes emprendieron una expedición de esquí hacia una de las regiones más inhóspitas de la entonces Unión Soviética. No eran aventureros improvisados. La mayoría pertenecía al Instituto Politécnico de los Urales. Habían sobrevivido anteriormente a travesías mucho más largas. Conocían perfectamente cómo orientarse entre montañas. Sabían construir refugios, sabían soportar temperaturas extremas y, sobre todo, sabían cuando una situación se volvía peligrosa. El líder del grupo era un joven de 23 años llamado Igor Dyatlov. Era reconocido por su disciplina, su capacidad para resolver problemas y la pasión por las expediciones. Tanto era así que sus compañeros confiaban plenamente en cada decisión que tomaba.
El objetivo era alcanzar la montaña Otorten. Una ruta difícil, pero completamente posible para un grupo con su experiencia. Nadie imaginaba que el verdadero peligro ni siquiera se encontraba en el destino. Mientras preparaban el viaje, las cámaras capturaban escenas que hoy resultan inquietantes. Sonrisas, bromas, canciones alrededor del campamento, jóvenes lanzándose bolas de nieve, fotografías improvisadas, miradas llenas de entusiasmo. Nada hacía pensar que aquellas imágenes terminarían convirtiéndose en los últimos recuerdos de todos ellos. Cada fotografía encontrada décadas después se transformaría en una pieza clave de la investigación, y cada sonrisa en un recordatorio que ninguno sabía que estaba viviendo sus últimas horas. La primera señal apareció. Había algo que cambiaría el destino de la expedición incluso antes de llegar a la montaña. Uno de los integrantes comenzó a sentirse enfermo. Presentaba fuertes dolores en las piernas y problemas físicos que le impedían continuar. Después de hablar con el resto del grupo, tomó una decisión: regresar solo. Fue el único que volvió con vida. Décadas después, admitiría que aquella enfermedad probablemente le salvó la vida. Nueve personas continuaron aquel maldito viaje. 9 personas caminaron hacia una montaña cuyo nombre traducido del idioma de los pueblos indígenas de la región suele interpretarse como "no vayas allí" o "montaña muerta". Aunque el origen exacto del nombre tiene matices históricos y lingüísticos, esa coincidencia alimentó aún más el misterio con el paso de los años. Pero ellos no podían saberlo. Acababan de cruzar el punto de no retorno. Al siguiente día transcurrieron con aparente normalidad. El grupo avanzaba lentamente sobre la nieve, tomando fotografías, escribían en sus diarios y registraban el clima. Anotaban pequeños problemas cotidianos, incluso hacían bromas sobre el cansancio. Nada en aquellas páginas reflejaba miedo. Nada hablaba de una amenaza. Nada indicaba que alguien los estuviera siguiendo. Y precisamente por eso, lo que ocurriría después resulta todavía más desconcertante. Porque no existe una sola anotación que prepare al lector para el horror de la última noche. El 1 de febrero de 1959, el grupo tomó una decisión que todavía hoy sigue siendo discutida por investigadores. En lugar de descender hacia una zona protegida por árboles, levantaron su tienda en una ladera completamente expuesta al viento. Esa elección marcaría el comienzo de uno de los mayores misterios del siglo XX. Mientras caía la tarde, los excursionistas comenzaron a levantar la tienda. Era una tienda grande, construida para soportar temperaturas extremas. Cavaron una pequeña plataforma en la nieve. Acomodaron los esquís debajo del suelo para darle estabilidad. Prepararon sus mochilas. Organizaron la comida. Se quitaron las botas mojadas. Escribieron las últimas líneas de sus diarios. Todo parecía absolutamente normal,
Las investigaciones posteriores indican que incluso alcanzaron a cenar. Algunos probablemente conversaban, otros descansaban después de una larga jornada. Nadie podía imaginar que esa sería la última vez que estarían juntos dentro de aquel refugio. Cuando cae la noche en esa montaña, el paisaje cambia por completo. No existen luces, no hay pueblos, no se escuchan motores, solo el viento. Un viento tan intenso que puede hacer vibrar la nieve como si la montaña respirara. Imagina por un momento estar allí. La oscuridad absoluta, el frío congelando cada respiración, y 9 personas intentando dormir mientras el viento golpeaba la luna durante horas. ¿Qué ocurrió después? Es precisamente el mayor misterio, porque no existe ningún sobreviviente. Nadie pudo contar qué sucedió dentro de aquella tienda. Lo único que sabemos es lo siguiente. Todo ocurrió durante las siguientes horas. Ha tenido que reconstruirse utilizando únicamente las pruebas encontradas semanas después, y esas pruebas cuentan una historia tan extraña que parece imposible. En algún momento de la noche, los 9 excursionistas reaccionaron al mismo tiempo. No hubo discusión, no hubo división del grupo. Todos abandonaron la tienda con una urgencia absoluta. Pero no utilizaron la entrada. Cortaron la lona desde adentro con un cuchillo. Eso significa que, por alguna razón, salir por la puerta les pareció demasiado lento. Y si eso ya resulta extraño, lo que hicieron después es aún más difícil de explicar. Salieron prácticamente sin ropa de invierno. Algunos iban descalzos, otros solo llevaban calcetines. Varios dejaron dentro sus botas, sus abrigos y casi todo el equipo necesario para sobrevivir. En una montaña, donde permanecer apenas unos minutos sin protección puede significar la muerte, decidieron huir. Detengámonos un momento. Hasta aquí no estamos hablando de teorías. Estamos hablando de hechos documentados por la investigación realizada por el ejército y el gobierno ruso. La tienda fue cortada desde el interior. Las botas quedaron dentro. La ropa también. El equipo de supervivencia que llevaban consigo también quedó dentro de aquella carpa. Y aún así, los 9 decidieron abandonar su único refugio. Hazte esta pregunta: ¿qué tendría que ocurrir para que tú, en medio de la madrugada o cualquier hora de la noche, tuvieras que salir del lugar que se supone es el más seguro, el que te mantiene con vida? Y salir de ahí es justo la muerte segura. Eso es lo que convierte al Paso Dyatlov en uno de los mayores misterios de la historia. Y lo más inquietante es que todavía no hemos llegado a la parte más perturbadora de este nuevo enigma. Los investigadores siguieron una serie de huellas que descendían lentamente por la ladera. No eran huellas de personas corriendo en pánico. Parecían caminar, como si hubieran abandonado el campamento con rapidez, pero manteniendo cierto control. Aquellas marcas se extendían cientos de metros montaña abajo, hasta perderse cerca del límite del bosque. Allí, el misterio apenas comenzaba.
porque bajo los árboles los rescatistas encontrarían la primera evidencia de que aquella noche había sido mucho más aterradora de lo que cualquiera podía imaginar. 5 semanas después de la desaparición, los equipos de búsquedas llegarían al borde del bosque y lo que encontraron allí cambiaría para siempre la historia del Paso Dyatlov. 2 cuerpos, un fuego improvisado, ramas rotas a varios metros de altura y señales de que alguien o algo había obligado al grupo a separarse en plena oscuridad. Los días comenzaron a pasar y el grupo nunca llegó al punto donde debía enviar el mensaje que confirmaría el éxito de la expedición. Al principio, nadie se alarmó. Era normal que una tormenta retrasara el regreso de un equipo en una región tan hostil. Pero las horas se convirtieron en días y los días en una angustiosa espera. Familiares, amigos y compañeros del instituto comenzaron a presionar a las autoridades. Finalmente, se organizó una búsqueda, lo que comenzó como una misión de rescate. Muy pronto se transformó en la recuperación de cuerpos. Días después, los rescatistas divisaron una silueta semienterrada por la nieve. Era la tienda. Estaba parcialmente cubierta. Seguía en pie, pero había algo que hizo que todos se detuvieran. La lona tenía varios cortes. No eran cortes hechos desde afuera. Los peritos concluyeron que habían sido realizados desde el interior, como si quienes estaban dentro hubieran intentado escapar con desesperación. Y dentro del campamento permanecían los abrigos, las botas, los alimentos, las mochilas, las cámaras y los diarios. Todo aquello indispensable para poder sobrevivir seguía allí. Era una escena que no tenía lógica. Si hubiera decidido abandonar el campamento voluntariamente, ¿por qué dejar atrás todo lo necesario para vivir? Frente a la tienda aparecía otro detalle desconcertante: las huellas. Contra todo pronóstico, el viento no había borrado completamente el rastro. Los investigadores pudieron seguirla durante varios cientos de metros y descubrieron algo inesperado. Las personas no parecían correr. Las marcas indicaban que descendían caminando. Incluso algunas huellas mostraban pies descalzos, otras únicamente calcetines. Algunos compartían un solo par de botas entre 2 personas. Era como si el grupo hubiera tenido tiempo suficiente para organizarse, pero no para vestirse. Las huellas terminaban cerca de un enorme cedro al borde del bosque, y allí los rescatistas encontraron los primeros cuerpos. 2 jóvenes congelados vestían apenas ropa ligera. Junto a ellos había restos de una pequeña fogata. Intentaron encender fuego, intentaron sobrevivir, pero el frío fue más fuerte. Y sin embargo, había otro detalle que nadie esperaba. Las ramas del cedro estaban rotas hasta una altura de más de 5 metros. No era una rama, no eran 2, varias habían sido arrancadas, como si alguien hubiera escalado desesperadamente buscando observar algo o escapar de algo. La corteza del árbol presentaba marcas recientes. Algunos investigadores
creen que uno de los excursionistas subió para intentar localizar la tienda. Otros creen que intentaba ver qué ocurría montaña arriba. Y hay quienes sostienen una hipótesis mucho más inquietante, que intentaba esconderse. La búsqueda continuó. A medio camino entre el cedro y el campamento aparecieron otros 3 cuerpos. Uno de ellos era Igor Dyatlov. Su postura llamó inmediatamente la atención. Parecía estar orientado hacia la tienda, como si hubiera intentado regresar. Pocos metros después apareció otro integrante, y más adelante, otro más. Era como si hubieran caído uno tras otro mientras luchaban por volver al refugio. Ninguno lo consiguió. Hasta este momento, la explicación más sencilla parecería ser que murieron de hipotermia. Y sí, varios de ellos fallecieron por exposición al frío. Pero aquí es donde empieza a romperse la lógica. Lo que encontraron obligó a reabrir todas las preguntas. Pasaron varias semanas. La nieve seguía acumulándose y encontrar a los 4 excursionistas restantes parecía casi imposible. No fue hasta la llegada del deshielo cuando el terreno comenzó a revelar su último secreto. Bajo varios metros de nieve en el fondo de un barranco aparecieron los últimos 4 cuerpos y con ellos las evidencias que convertirían el paso Dyatlov en un misterio mundial. Uno tenía el pecho completamente destrozado, otro presentaba múltiples fracturas internas, una joven había perdido la lengua y, sin embargo, en la mayoría de los casos no existían heridas externas capaces de explicar semejante violencia. Aquellas autopsias marcarían el inicio de décadas de debates entre médicos, científicos y militares, incluso investigadores, porque las respuestas estaban muy lejos de ser sencillas. Durante semanas, los investigadores creyeron que el frío había sido el único responsable. Pero cuando los últimos 4 cuerpos fueron recuperados del barranco, esa teoría comenzó a desmoronarse. Los médicos forenses iniciaron las autopsias y cuanto más avanzaban, más difícil era explicar lo que tenían frente a ellos. Los 4 excursionistas restantes no fueron encontrados cerca del árbol, tampoco intentaban regresar al campamento. Aparecieron ocultos bajo varios metros de nieve en el fondo de un barranco. Allí habían improvisado un refugio con ramas y troncos. Eso demostraba algo importante. Después de abandonar la tienda, todavía luchaban por sobrevivir. Tomaban decisiones, buscaban protección, intentaban mantenerse con vida. Pero algo ocurrió en ese lugar, algo que puso fin a cualquier posibilidad de escapar. Los informes médicos revelaron un patrón desconcertante. Uno de los excursionistas presentaba múltiples costillas fracturadas. Otro tenía el cráneo con una fractura de gran magnitud. Una de las jóvenes sufría lesiones devastadoras en el pecho. Los forenses quedaron sorprendidos, no por las fracturas, sino por la fuerza necesaria para provocarlas. Uno de los médicos escribiría que los daños eran comparables a los producidos por un accidente de alta energía, y sin embargo,
La piel apenas mostraba heridas. No había cortes profundos, no había señales de una pelea, no había lesiones compatibles con un arma. Era como si una fuerza enorme hubiera comprimido sus cuerpos sin desgarrar el exterior. Ese detalle sigue siendo uno de los aspectos más debatidos del caso. Con el paso de los años, un detalle eclipsó a todos los demás. Una de las excursionistas apareció sin lengua. La noticia recorrió el mundo. Muchos afirmaron que había sido arrancada por alguna criatura. Otros hablaron de rituales. Incluso hubo quienes aseguraron que era prueba de encubrimiento. Pero los documentos oficiales son mucho más cautos. El cuerpo permaneció durante meses expuesto al agua, al hielo y a la actividad de pequeños animales carroñeros. Los forenses consideraron que esa era una explicación posible para la ausencia de tejidos blandos, pero no elimina el impacto visual del hallazgo. Pero sí nos recuerda una regla fundamental en este caso. No todo lo extraño tiene necesariamente una explicación sobrenatural. Y precisamente por eso es tan importante separar los hechos de las especulaciones. En Internet vas a encontrar múltiples teorías e historias de que el caso ya ha sido resuelto. Otros aseguran que fueron extraterrestres y algunos dicen que es un experimento o fue un experimento militar. Pero cuando revisas los documentos originales, la realidad es muy diferente de lo que hay mayormente en Internet. Hay evidencias reales, hay preguntas sin respuestas. Eso es precisamente lo que hace tan fascinante el caso Dyatlov. Ahora, quédate conmigo y analicemos una a una las pruebas. Durante más de 6 décadas, científicos, historiadores y militares, periodistas e investigadores independientes han intentado reconstruir lo ocurrido aquella noche. Cada uno encontró una pieza del rompecabezas, pero ninguna logró completarlo. Comencemos con la explicación que hoy tiene mayor respaldo entre muchos especialistas. La avalancha. La idea parece sencilla. Una pequeña avalancha habría puesto en peligro la tienda. Los excursionistas reaccionaron de inmediato y cortaron la lona. Escaparon, y cuando intentaron regresar, el frío terminó con sus vidas. En 2021, un estudio basado en simulaciones y modelos físicos propuso que una losa de nieve pudo haberse desprendido horas después de que el grupo excavara la ladera para instalar la tienda. Esa hipótesis explica por qué abandonaron el campamento con tanta rapidez y cómo algunas de las lesiones torácicas pudieron producirse por la enorme presión de la nieve. Pero también deja preguntas. ¿Por qué las huellas permanecían visibles? ¿Por qué descendieron caminando y no corriendo? ¿Y por qué la tienda seguía relativamente en su sitio cuando fue encontrada? La avalancha responde varias dudas, pero no todas. Y cuando una teoría deja demasiadas preguntas sin respuestas, inevitablemente aparece la siguiente. Después de revisar los diarios, las fotografías y las autopsias, los informes oficiales dejan una pregunta que siguen sin respuesta. ¿Qué obligó a 9 personas experimentadas a abandonar su tienda en plena noche? A lo largo de las décadas se han propuesto decenas de teorías. Algunas tienen respaldo científico, otras nacieron del folclore,
y unas cuantas parecen sacadas de una novela, pero todas intentan responder la misma pregunta. Otra hipótesis apunta a un fenómeno extremo. Algunos investigadores creen que los fuertes vientos pudieron generar un sonido de baja frecuencia, casi imperceptible para el oído humano, un sonido capaz de provocar ansiedad, desorientación e incluso una necesidad irracional de escapar. Si eso ocurrió, podría explicar por qué abandonaron la tienda sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, hasta hoy no existe evidencia directa de que confirme que ese fenómeno ocurrió exactamente esa noche. Otros dicen que pruebas militares. Esta teoría sigue siendo una de las más populares. Varios testigos afirmaron haber visto luces anaranjadas en el cielo durante esos días. A eso se sumó el hallazgo de pequeñas cantidades de radiaciones en algunas prendas. ¿Podrían haber presenciado una prueba secreta? ¿Un misil? ¿Un arma experimental? El problema es que nunca apareció documentación oficial que mostrara una operación militar en el lugar esa noche. Y aunque el secretismo de la época alimentó las sospechas, las pruebas siguen siendo insuficientes. Con el paso del tiempo surgieron teorías aún más extraordinarias. Algunos aseguraban que el grupo había sido atacado por una criatura desconocida, un yeti, un ser enorme adaptado al frío. La idea ganó fuerza por una fotografía tomada durante la expedición, donde una figura oscura parece caminar entre la nieve. Pero al analizar la imagen con detalle, la explicación más aceptada es mucho más sencilla. Probablemente se trataba de uno de los propios excursionistas, captado a la distancia y con muy poca definición. Hasta hoy no existe ninguna evidencia sólida que confirme la presencia de una criatura en el lugar. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió aquella noche del 1 de febrero de 1959 en Rusia? Particularmente en los Urales, hoy conocido como el Paso Dyatlov. Y ahora me gustaría conocer tu opinión. Después de revisar cada prueba conmigo, cada informe y cada teoría, ¿qué crees que ocurrió en el Paso Dyatlov? ¿Fue un accidente provocado por la naturaleza? ¿Un experimento que nunca salió a la luz? ¿O existe una explicación que todavía no hemos descubierto? Te leo en los comentarios. Me interesa conocer tu punto de vista y debatirlos con la comunidad. Si disfrutaste de esta investigación, no olvides apoyar el canal de MCD Enigmas, dar me gusta, compartir el video y suscribirte a este canal MCD Enigmas para no perderte de los demás expedientes que traeremos todas las semanas.